Episodio 15. El ser humano supremo. La historia del señor Risabhadeva. El nieto del rey Priyavrata se llamó Navi, quien se abocó al servicio devocional con gran atención y bajo la guía de grandes sacerdotes realizó una ceremonia de fuego para tener como hijo al Señor Supremo. En medio de la ceremonia, de manera inesperada, la suprema personalidad de Dios se manifestó enfrente de todos. El señor Vishnu era muy brillante. Vestía una prenda de seda amarilla en la parte inferior de su cuerpo. En el pecho tenía la marca de Srivastha y un collar de flores silvestres. En sus manos llevaba la caracola, la flor de loto, el disco y la masa. Los sacerdotes dijeron: Mi querido Señor, te ofrecemos respetuosas reverencias, ya que tu presencia personal es muy difícil que suceda, incluso entre los grandes sabios. Tú estás muy satisfecho cuando tus devotos te ofrecen oraciones con la voz entrecortada y llenos de éxtasis. Te traen hojas de tulasi, agua y una flor. Sin embargo, en esta ceremonia te hemos ofrecido muchos artículos de adoración. Pero sabemos que tú no necesitas todas esas formalidades. Somos nosotros quienes las necesitamos para poder recibir tu bendición. Señor, es posible que en el momento de la muerte, debido a las dolencias, no podamos recordar tu santo nombre, tu forma y tus cualidades. Pero ahora nosotros te pedimos que cuando estemos en el lecho de muerte, nos ayudes a recordarte y así liberarnos de la vida pecaminosa. Tú puedes ofrecer la elevación a los planetas espirituales. Sin embargo, el gran rey Navi desea tener la bendición de tener un hijo como tú, el cual es otra forma de complacencia de los sentidos y no te hemos adorado debidamente. La suprema personalidad de Dios contestó: Ustedes han realizado esta ceremonia pidiendo que yo nazca como hijo del rey Navi, pero debo decirles que eso no es posible, pues yo soy uno y sin igual. Sin embargo, debo considerar que para mí los sacerdotes dotados de cualidades divinas son como mi propia boca, y sus palabras nunca son falsas. Por esta razón me expandiré en una porción plenaria y descenderé al vientre de la esposa del rey. El rey Navi alcanza el destino supremo. El Señor, en el mismo momento que nació como hijo del rey, manifestó todos los signos de la divinidad: poder, fuerza, belleza, renombre, fama, influencia y entusiasmo. Cuando el rey vio todas esas cualidades,
pensó que su hijo era o el mejor de los seres humanos o el Ser Supremo, y por eso le dio el nombre de Rizaba, el Ser Viviente Supremo. El rey, influenciado por la ilusión trascendental, consideró a la Suprema Personalidad de Dios como su propio hijo y lo criaba con gran cariño, júbilo y devoción. Rishabhadeva era muy popular entre los ciudadanos, los funcionarios y ministros del gobierno. Entonces, el rey lo elevó al trono como emperador del mundo para que protegiese a la población siguiendo el sistema religioso védico. Luego, el rey Navi y su esposa partieron hacia Badarikashram en los Himalayas. Allí realizó austeridades y penitencias de manera muy experta, y estando absorto en el estado de conciencia de Krishna, logró el éxito al final de su vida y se elevó al mundo espiritual. Enseñanzas del señor Rishabhadeva. El señor Rishabhadeva, para dar el ejemplo de los deberes de un jefe de familia, primero aceptó los votos de un monje célibe, bajo la dirección de maestros espirituales. Luego de completar su educación, dio ofrendas a sus maestros y después se casó. En su esposa engendró 100 hijos, que eran tan poderosos y capacitados como él mismo. Gobernó por muchos años y decidió renunciar a la vida familiar, pero antes de hacerlo, instruyó a sus hijos de cómo debían regir sus vidas desde el plano trascendental y dijo: Queridos hijos míos, aquellos que han recibido esta forma humana no deben trabajar arduamente, día y noche, simplemente para complacer los sentidos. Aquel que no puede liberar a sus subordinados del ciclo de nacimientos y muertes, nunca debe actuar como maestro espiritual, padre, esposo, madre o semidios adorable. Deben averiguar cuáles son los valores espirituales de la vida, aceptando un maestro espiritual avanzado, y someterse a austeridades para alcanzar el servicio devocional. De esa forma, deben depositar en mí, la suprema personalidad de Dios, su fe y amor. La forma de mi cuerpo trascendental es idéntica a la forma humana. Mi corazón también es espiritual y en él se encuentra el proceso del servicio devocional. Y siempre pienso en el bienestar de mis devotos. El que me ofrece alimentos con fe y amor a través de la boca de un devoto cualificado, yo como con plena satisfacción. En verdad, me produce más placer el alimento así ofrecido que en ofrendas hechas en las ceremonias de fuego. El señor Rishabhadeva dio esas instrucciones simplemente para dar ejemplo de cómo debe un padre instruir a sus hijos antes de retirarse de la vida familiar. Después, sentó en el trono real a su hijo mayor, Bharata.
Y luego el señor Risabhadeva comenzó a viajar por todo el mundo, indiferente a las preocupaciones materiales.